Una vez les decía finalizada la asamblea, el directorio, el directorio debe elaborar un acta de lo acontecido en ella. El acta debe resumir las manifestaciones hechas en la asamblea, en la deliberación, en el intercambio de posturas, de opiniones, la forma en que se votó y los resultados, con expresa indicación de las decisiones adoptadas. El acta debe estar confeccionada y firmada por el presidente del directorio y los socios designados al efecto, como vimos en la convocatoria del edicto que vimos recién. Entonces debe estar firmada por el presidente del directorio y los socios designados al efecto. No es necesario que sea inmediatamente finalizada la asamblea. Si es una sociedad anónima pequeña, y si el texto del acta realmente no es muy extenso, se puede redactar y firmar el mismo día, ¿no es cierto?, cuando finalizó la asamblea. Pero si no, hay otros casos, imagínense eso, sociedades con miles de accionistas, ¿no es cierto? Obviamente no todos concurren en la asamblea, ¿no? Tampoco es así, pero cuando es más extenso el texto del acta y, en fin, más complejo el proceso, la ley nos da 5 días, 5 días como máximo para confeccionar el acta. Denme un segundo. Les voy a leer, miren, les voy a leer cómo sería el texto de un acta, aproximadamente, palabra más, palabra menos. En realidad hay modelos, si ustedes googlean van a encontrar miles de modelos de actas de asamblea. Yo les voy a leer uno solo nomás como para tener una idea, que se hagan una idea del tema. Vamos a ver el modelo de un acta de asamblea ordinaria. Paso a leerle. Se encabeza con la identificación del número de acta. Acta de asamblea ordinaria número tal. O bien, acta de asamblea ordinaria de fecha tal. Entonces, ya con ese título ya estamos fijando, estamos encabezando, estamos precisando de qué estamos hablando. En la ciudad de Mendoza, a los 10 días del mes de octubre del 2021, siendo las 11 horas, se reúnen en la sede social de, vamos a ponerle un nombre, Electromex, Sociedad Anónima, cita en la calle tal, a los señores accionistas que se reúnen los señores accionistas que se detallan en el folio número 4 del libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asamblea. Con esto ya estamos referenciando quiénes son los socios que se hicieron presentes. No hace falta enumerar en el acta los socios que están presentes, sino que eso se hace en el otro libro, en el libro de registro de asistencia a asamblea. Se encuentra presente, ahora sí, la mención a la cantidad que representan los accionistas. En este caso, se encuentra presente la totalidad de los accionistas con derecho a voto, que representan el 100% del capital social. Bien. En uso de la palabra, el señor presidente del directorio, quien preside la asamblea, informa que la asamblea tiene el carácter de unánime
y que se cuenta con el quórum legal, por lo cual declara formalmente constituida la Asamblea Ordinaria. Da por iniciada la sesión y propone tratar el primer punto del orden del día, que dice, y ahí empieza. Esta es una introducción, es una presentación, esto es de forma, pero bueno, son los usos y los estilos del escrito. Yo se los estoy presentando para que, como en todas las disciplinas, hay un lenguaje jurídico que utilizar y hay una forma en exponer la idea. No vamos a inventar nada, no hace falta inventar nada. Primer punto entonces del orden del día, según este ejemplo: designación de 2 accionistas para firmar el acta. Entonces, a continuación, es el primer punto del orden del día, como título. A continuación, toma la palabra el señor XX, quien propone se designe a los accionistas, señor IZ, para suscribir el acta correspondiente a la presente asamblea. O sea, un socio levanta la mano, hace la moción, propone que fulano y sutano sean los accionistas designados para firmar el acta. Entonces, a continuación dice, moción que en forma unánime resulta aprobada. Listo. Seguidamente se pasa al segundo punto del orden del día. Ya resolvimos el primero. Segundo punto del orden del día. En este caso es la consideración del balance general, estado de resultados e inventarios correspondiente al ejercicio número tal, sellado en fecha tal. Bien concreto el título, el punto del orden del día. Vamos a considerar los estados contables. Se identifica el ejercicio, el número de ejercicio, y se identifica la fecha de cierre de ese ejercicio. Entonces dice así, a continuación. Recuerden que estamos leyendo el acta. Se procede a la lectura de la memoria anual, que dice, se lee toda la memoria. Recuerden que la memoria la confecciona el directorio. Es responsabilidad del directorio, la memoria. Se lee el contenido de la memoria y dice, dicha memoria ha sido confeccionada de acuerdo a las prescripciones de ley. Acto seguido, toma la palabra el señor presidente del directorio, quien manifiesta que la documentación pertinente ha sido puesta a disposición de todos los accionistas con la suficiente antelación, razón por la cual debe darse por leída. Esto es para evitar, y efectivamente es así, se le deben poner a disposición de los socios, si no recuerdo mal, 15 días antes de la realización de la asamblea, se debe poner a disposición los estados contables, para que lean y vayan observando o vayan anotando las distintas consideraciones que estimen oportunas. Y de esa manera no se da lectura en la asamblea, no se vuelve a dar lectura a todo el contenido de los estados contables. Imagínense lo que es leer en una reunión, en una asamblea, los estados contables. Sino que con este texto el presidente, el director, está diciendo, señores, pusimos a su disposición los estados contables, ahora lo damos por hecho de que lo han leído. Por lo tanto, no se procede a la lectura de los estados contables. Debe darse por leída. Luego de breves comentarios de algunos accionistas referidos a diversos aspectos de la documentación, se pasó a votar. En realidad no dice nada. Breves comentarios de algunos accionistas respecto a algunos puntos. En realidad no dice nada, pero bueno, es de fórmula, es de la redacción. Dice, luego de breves comentarios de algunos accionistas referidos a diversos aspectos de la documentación, se pasó a votar, resultando la aprobación unánime de los siguientes documentos. Fíjense, acá no se hace mención a la cantidad de votos,
¿Por qué? Porque dice que la votación fue unánime. O sea, votaron todos los socios y todos votaron en el mismo sentido. ¿Mm? Resultando la aprobación unánime de los siguientes documentos: memoria, inventario, balance general, estado de resultados, cuadros y anexos por el ejercicio número tal, finalizado en fecha tal. Acto seguido, el señor presidente pone a consideración de los señores accionistas el tercer punto del orden del día. Fíjense, acá hemos considerado los estados contables y la memoria. El tercer punto del orden del día es la aprobación de la gestión, que es otra cosa distinta, la gestión del directorio por el desempeño en sus funciones durante el ejercicio número tal y fijación de sus honorarios. Bien, fíjense que es una cuestión totalmente distinta. Una cosa es aprobar los estados contables y la memoria de la sociedad, y otra cosa es la aprobación de la gestión del directorio. Se puede aprobarle el balance, a lo mejor el balance técnicamente está perfecto, no tiene observaciones, no así la gestión del director. Son dos cosas totalmente distintas, separadas, y por eso es que se tratan de esa manera. Leído el punto, y luego de un breve debate, los accionistas deciden, por unanimidad, aprobar la gestión del directorio en su totalidad. Bueno, este es el paraíso para los directores. O sea, la aprobaron por unanimidad y la aprobaron toda la gestión. Chao, listo. Acto seguido, toma la palabra el señor XX, socio, y propone fijar la remuneración del directorio de la siguiente forma. El señor fulano de tal, tantos pesos, el señor fulano de tal, tantos pesos, etcétera, etcétera, etcétera. Dicha moción es aprobada por unanimidad. Otra vez, están todos de acuerdo, le fijan la remuneración al directorio. Luego se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, que dice: designación del directorio para un nuevo periodo de 3 años. Ese es el punto siguiente. El accionista XX propone que, teniendo en cuenta la correcta gestión llevada a cabo por el actual directorio, se renueven los cargos por un nuevo periodo de 3 años. Luego de un breve intercambio de opiniones, los señores accionistas designan por unanimidad al directorio, que queda conformado de la siguiente manera: presidente, el señor fulano de tal; vicepresidente, el señor fulano de tal; y directora, la señora fulano de tal. Acto seguido, los designados manifiestan su consentimiento para el cargo en que fueran electos. O sea, se aprovecha en la misma asamblea, como están presentes los miembros del actual directorio, han terminado su ejercicio, han resultado aprobados en su gestión, y como hay que nombrar directores para el nuevo periodo, uno de los socios hizo la moción de que se continuara con los mismos miembros, con los mismos integrantes. Pero hay que nombrarlos, y con los cargos, por un plazo de 3 años. Y se aprovecha que ahí mismo manifiestan su consentimiento los designados. Luego se pone a consideración de los señores accionistas el quinto punto del orden del día,
que dice distribución de las utilidades. Entonces, ahora los socios van a resolver qué hacen con las utilidades del ejercicio. El señor presidente toma la palabra, dice, y propone que los resultados del ejercicio, que computan una suma total de, vamos a suponer, 320.000 pesos, se distribuya de la siguiente manera. El 95% entre los señores accionistas en proporción a sus tenencias accionarias. Y el restante 5% se destine a la reserva legal. Recuerden que por disposiciones de esta misma ley 19550, las sociedades deben destinar, en concepto de reserva legal, un 5% de sus utilidades a la constitución de la reserva legal, hasta alcanzar el 20% del capital social. Bueno, en este caso los socios distribuyen el 100%, entonces le dan destino al 100% de las utilidades, distribuyéndose entre ellos el 95% de esas utilidades y el 5% destinándola a la reserva legal, cumpliendo entonces con el mandato de la ley. Luego de un breve debate, los accionistas aceptan la moción y esta es aprobada por unanimidad. Por último, no habiendo más asuntos que tratar y luego de darle tratamiento completo al orden del día, o sea que se deja claro que no quedó ningún punto sin tratar, el señor presidente declara levantada la sesión, lo cual da fin al acto, siendo las 16 horas, por decir una hora. Esto es un acta, chicos. Esto es un acta. Es un modelo de acta. Pero ya tienen ustedes una idea de cómo se redacta. Esto sigue un estilo, como les decía recién. Esto sigue un estilo de redacción. Fíjense el uso del lenguaje. Es concreto, es preciso. No se abunda tampoco en tantos detalles que no ameritan. Es concreto, ¿no es cierto? Por eso se dice que el acta es un resumen. A lo mejor en la asamblea estuvieron 3 horas hablando y debatiendo. Pero si en definitiva son cuestiones del momento, cuestiones que no influyen, entonces el acta debe ser un resumen de las principales líneas que siguió el tratamiento de los temas en la asamblea. Por supuesto que esta es una situación ideal, donde están todos de acuerdo, están todos presentes, hubo ganancia y aprobaron la gestión del directorio, no tuvo observaciones, no tuvo nada. Bueno, es la situación ideal. Luego habrán otro tipo de asambleas en donde las cosas no resulten tan simples. Es más, está previsto que bajo ciertas circunstancias se puede pedir la presencia de veedores del órgano de control, en este caso de la Dirección de Personas Jurídicas. Veedores que van a asistir a la asamblea y, bueno, son esos, son veedores, no es que participen de la asamblea, pero son veedores que van a tomar nota de cómo se desarrolla, cómo transcurre la asamblea. Hay asambleas que son ásperas, ¿no es cierto? Hay asambleas que son mucho más complicadas, con muchos más conflictos. Entonces, por ahí la situación amerita en que se llegue al punto de solicitar la presencia de un veedor.
Veedor que luego va a informar al órgano de control, en nuestro caso a la Dirección de Personas Jurídicas, ¿no? Emitirá un informe. Por eso es veedor, porque ve, observa, no interviene, no participa, observa e informa al órgano de control. Bueno, esto en cuanto a las actas. ¿Alguna pregunta, chicos, respecto de las actas? No, profe, ninguna. Bueno, bueno. Vamos a seguir entonces. El tema que vamos a ver ahora es el directorio, el órgano de administración y representación. Un segundito. Traigo mis cositas. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el punto del programa de la unidad 5, que es la administración y representación. Es el órgano de administración y representación en la sociedad anónima. Y esto no es otra cosa que el denominado directorio. El directorio es el órgano de la administración de la sociedad anónima que tiene de carácter necesario y permanente. Necesario y permanente. Se trata de una estructura organizativa integrada por una o más personas que tiene a su cargo la dirección y administración de la sociedad. Sin la existencia de este órgano, evidentemente la sociedad no puede funcionar. Por eso es esencial y por eso es permanente. Decimos que tiene a su cargo la administración de la sociedad anónima con las facultades conferidas por la ley, por los estatutos, y está integrado por directores que pueden ser socios o no. Los directores pueden ser socios o no. Elegidos periódicamente y normalmente por la asamblea de accionistas. En otras palabras, el directorio es el órgano encargado de administrar y dirigir a la sociedad, con la finalidad de dar cumplimiento ¿a qué? A su objeto social. ¿Qué característica podemos identificar del directorio? La primera de ellas, ya se las dije, es un órgano esencial. No puede existir la sociedad anónima sin este órgano. Es permanente. A diferencia de la asamblea decíamos que es un órgano esencial pero no permanente. La asamblea funciona solamente cuando es convocada, como vimos recién. Es esencial porque no se concibe una sociedad sin la reunión de sus socios, pero no es permanente. En cambio, el directorio es permanente. Tiene a su cargo toda la representación de la sociedad hacia el mundo exterior y a su vez es el encargado de la gestión interna de la sociedad, de los negocios de la sociedad. Es permanente porque funciona de manera constante e ininterrumpida. Es un órgano colegiado siempre que sea pluripersonal, porque vamos a la aclaración, el directorio puede ser unipersonal o pluripersonal. Si es pluripersonal se dice que es colegiado.
Esto significa que las decisiones deben adoptarse por deliberación. Ahora estamos hablando del directorio. Las decisiones se adoptan por deliberación de sus miembros y por votación. ¿En las reuniones de qué? De directorio, cuando son pluripersonales. Si el directorio es unipersonal, ahí no hay deliberación, no hay reunión, no, porque hay una sola persona, hay un solo miembro. Al ser unipersonal hay un solo miembro. Entonces, las decisiones resultan de las que él tome. Entonces, el directorio puede ser unipersonal o pluripersonal. Normalmente el directorio unipersonal es nuevamente para aquellas sociedades anónimas chiquitas, cerradas, familiares. Ya cuando la sociedad anónima tiene mayor número de socios, cierta complejidad en sus negocios, el directorio va a ser pluripersonal. Pero hasta acá lo que me interesa es que recuerden que el directorio es designado en asamblea de accionistas y los miembros pueden o no ser socios. No hace falta ser socio para ser director. Recuerden que los socios pueden estar tranquilamente en su casa, viajando por el mundo, ser inversionistas y no ocuparse de los asuntos de la sociedad. Para eso están los directores. En el caso de que fuera pluripersonal el directorio, debe estar compuesto por al menos 3 miembros. Si es pluripersonal, 3 miembros. Si es unipersonal, pues fantástico, estará el presidente y a lo sumo un vicepresidente que desempeñará sus funciones en ausencia del presidente. Pero si es pluripersonal, debe estar integrado por al menos 3 miembros. ¿Qué es lo que sucede de manera obligatoria con las sociedades del artículo 299? Les recuerdo, las sociedades del artículo 299 son aquellos que tienen fiscalización estatal permanente. Y, por ejemplo, son las sociedades que cotizan en bolsa, las sociedades cuyo objeto social tenga que ver con concesiones públicas, las que superen el capital de 50 millones de pesos. Esas son las sociedades del artículo 299. Si estamos en presencia de este tipo de sociedades, el directorio sí o sí debe ser pluripersonal. Nunca unipersonal. Nos podemos preguntar si el número de directores debe estar previsto en el estatuto. Y la respuesta es que no necesariamente. Aquí la ley le da flexibilidad a que cada organización, mejor dicho, que cada sociedad se organice como mejor le convenga de acuerdo a las circunstancias, a su tamaño o a la complejidad de sus negocios, ¿no es cierto? Entonces no necesariamente el estatuto debe prever la cantidad de miembros del directorio. Puede facultarse luego, a través de una cláusula estatutaria, puede facultarse a que la asamblea de accionistas en un futuro designe o determine el número de directores, en oportunidad en que el directorio deba ser renovado. Entonces, volvemos a la idea de que esto no es algo fijo, estático y que así debió ser. Imagínense una sociedad anónima que nació sencilla, que nació con un bajo nivel de complejidad en sus negocios, en sus actividades, pero que luego, transcurrido un tiempo,
a lo mejor 10 años, 15 años, se transformó, sufrió transformaciones muy importantes, fue evolucionando en sus negocios y adquiriendo mayor volumen y complejidad en sus negocios. Entonces, ya la cuestión amerita que los directores sean más numerosos, ¿no es cierto?, para poder gestionar de una mejor manera los negocios de la sociedad. Entonces, pero esto lo va a decir la realidad de la sociedad. Entonces, por eso es que se puede prever, y es aconsejable, es sano que se prevea en la redacción del estatuto, que sea la asamblea de accionistas que determine la cantidad de directores en oportunidad de su renovación. Acuérdense que los directores duran en su cargo 3 años, pudiendo ser reelectos. Bien, en cuanto a la designación, los directores pueden ser electos por asamblea ordinaria, como vimos recién, en el ejemplo que vimos recién, se designan directores por asamblea ordinaria. Con la mayoría absoluta, simplemente, con la mayoría absoluta. Este es el principio general, artículo 234. Principio general, artículo 234, inciso 2. Y en el artículo 255. Pueden haber también otra clase, otra forma de elegir los directores, que es por categoría de acciones. Por categoría de acciones. Cuando en la sociedad existan diversas clases de acciones, recuerden que podíamos tener acciones preferidas, acciones privilegiadas y acciones ordinarias, ¿no es cierto? Bueno, se puede prever que por cada categoría de acciones se designen directores, uno o más directores, por cada categoría o por cada clase de acciones se designen directores. ¿Qué es lo que se busca con esto? Bueno, en realidad lo que se persigue es que cada categoría de directores cuente con la representación, o sea, estén representadas por lo menos por un director. Bien. La tercera forma de elegir los directores, habíamos dicho, por asamblea ordinaria, habíamos dicho por categoría de acciones, y ahora la tercera forma es por consejo de vigilancia, ¿no? Por el consejo de vigilancia. Pero solo cuando el estatuto así lo prevea. Los directores pueden ser designados por el consejo de vigilancia. Les recuerdo, o luego lo vamos a ver con mayor detalle, que el Consejo de Vigilancia forma parte del órgano de fiscalización de la sociedad. El órgano de fiscalización puede tener puede tener la sindicatura, la figura de un síndico, o puede tener consejo de vigilancia. No es lo mismo, pero las dos cumplen idéntica función, o sea, fiscalizar al órgano de administración y representación y ser el órgano de fiscalización de la sociedad. Entonces, pueden ser elegidos en el consejo, pueden ser elegidos por los miembros, los directores pueden ser elegidos por los miembros del Consejo de Vigilancia, siempre y cuando esté previsto en el estatuto. Bien. ¿Qué más podemos decir? La duración de los directores en sus cargos será la que fije el estatuto, pero no podrá ser mayor a 3 ejercicios. La única excepción es la prevista en el artículo 281, inciso D, que es cuando los directores son elegidos por el Consejo de Vigilancia, en cuyo caso podrán durar hasta 5 años.
Y en caso de silencio, la duración de los directores será la máxima autorizada. Ahora, pueden ser reelegidos indefinidamente. Esto es básicamente lo que nos interesa saber y conocer respecto al plazo de duración de los directores. Ya saben, plazo máximo, 3 ejercicios. Así lo dispone la ley. ¿Pueden ser reelegidos? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Indefinidamente. O sea, se designa un director 3 años. Finalizan los 3 años, son reelegidos otros 3 años. Terminan esos 3 años, pueden ser reelegidos otros 3 años. Indefinidamente elegidos, reelegidos, pero nunca más de 3 ejercicios. Y en caso de silencio, que el estatuto no diga nada respecto del plazo de duración, nos atenemos al plazo máximo previsto en la ley, que es de 3 años, 3 ejercicios. Y hay una excepción, que es cuando los directores son designados por el Consejo de Vigilancia. En ese caso, la duración en el mandato será hasta de 5 años. Hasta de 5 años. En cuanto a la remuneración, los que fijan la remuneración, lo vimos recién en el acta, los que fijan la remuneración de los directores son los accionistas, los socios, los dueños de la sociedad. ¿Mm? ¿En qué momento? En asamblea. ¿Mm? En asamblea de accionistas o, en su defecto, por el Consejo de Vigilancia. Ahora, la remuneración será la prevista en el estatuto. Si no está prevista en el estatuto, la deciden entonces, como vimos recién, los socios en asamblea o el Consejo de Vigilancia. Lo que pasa es, ¿cuál es el problema o el tema con la remuneración de los directores? Y acá se presentan algunas particularidades. Por ejemplo, existen límites a la remuneración. Primer caso, cuando las ganancias del ejercicio sean totalmente distribuidas, la remuneración de los directores no podrá ser superior al 25% de las mismas. No puede ser superior al 25% de las ganancias. Cuando se distribuyen totalmente las ganancias del ejercicio. La remuneración de los directores no podrá ser superior al 25%. Ahora, si las ganancias del ejercicio no son distribuidas, la remuneración no podrá ser superior al 5% de las mismas. Por ejemplo, vamos al caso de una sociedad que tuvo ganancia, pero que los socios deciden no distribuirlas y deciden constituir reserva con esas utilidades. Entonces, no las distribuyen y constituyen reserva. En este caso, la remuneración no podrá ser superior al 5% de esas ganancias, pero se incrementa hasta el 25% según el porcentaje de ganancias que se distribuyan. El límite del 5% se incrementará proporcionalmente hasta el 25% según el porcentaje de ganancias que se distribuyan.
¿A través de qué busca la ley al fijar estos límites del 25% y del 5%? La ley o la doctrina dice que lo que se busca es evitar la existencia de administradores ricos, ¿m?, y sociedades pobres. Claro, porque todo va a depender del monto de las utilidades que hubo. Y las utilidades no es algo que se puedan asegurar de un año para el otro. Cada año tendrá su determinación de utilidades. Entonces, en realidad, la remuneración de los directores va a estar sujeta a muchas variaciones, ¿no es cierto? Siempre y cuando se calculen bajo estos parámetros. Pero el límite hay que respetarlo. No obstante, se impone una excepción que está prevista en el artículo 261. ¿Alguien tiene a mano la ley? ¿Me quiere leer el 261, por favor? Anita, ¿tienes a mano la ley? No, profe, pero ahí la busco, denme un ratito. Bueno, me gusta tu actitud, me gusta tu actitud. No, yo por ahí algunos de los compañeros tienen la ley a mano y a medida que voy citando van leyendo los artículos, o voy muy rápido, tal vez. Bueno, dale, te esperamos. ¿Era el artículo 261, profe? 261, ¿ah? Acá lo encontré, profe. Ahí lo leo. Bueno, dale. Dice remuneración, artículo 261. El estatuto podrá establecer la remuneración del directorio y del consejo de vigilancia. En su defecto, la fijará la asamblea o el consejo de vigilancia en su caso. El monto máximo de las restricciones que por todo concepto puedan percibir los miembros del directorio y del consejo de vigilancia, en su caso, incluidos sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente, no podrán exceder el 25% de las ganancias. Bien. Dicho monto máximo se limitará al 5% cuando no se distribuyan dividendos a los accionistas y se incrementará proporcionalmente a la distribución hasta alcanzar aquel límite cuando se repartan el total de ganancias. A los fines de la aplicación de esta disposición no se tendrá en cuenta la reducción en la distribución de dividendos resultante de deducir las retribuciones del directorio y del consejo de vigilancia. Cuando el ejercicio de comisiones especiales o de funciones técnico-administrativas por parte de uno o más directores frente a lo reducido o a la inexistencia de ganancias impongan la necesidad de exceder los límites prefijados. Solo podrán hacerse efectivas tales remuneraciones en exceso si fuesen expresamente acordadas por la Asamblea de Accionistas, a cuyo efecto deberá incluirse el asunto como uno de los puntos del orden del día. Bien. Bueno, en conclusión, el 261, gracias Anita, el 261 nos da la pauta, ¿no es cierto?, que debe considerarse, se deben tener en cuenta para la fijación de las remuneraciones de los directores. Nos pone un límite. Pero dice que este límite puede excederse cuando, imagínense, hay muy poquito, pueden haber pérdidas, o mejor dicho, puede haber un reducido margen de utilidad. Entonces, si aplicamos este cálculo, corremos el riesgo de que nos dé una remuneración excesivamente exigua, pequeña, ¿no es cierto? Entonces, dice que podrán excederse estos límites cuando los directores, además, hayan ejercido comisiones especiales o funciones técnico-administrativas, que, por ejemplo,
un director que sea, desde el punto de vista técnico, haya prestado servicios de asesoramiento técnico adicionales a la sociedad, haya prestado servicios adicionales, se le puede fijar o se pueden exceder estos límites, pero lo tiene que tratar la asamblea de accionistas e incluirlo como punto del orden del día. Son situaciones especiales, donde los accionistas van a evaluar y van a decir, bueno, está bien, no hubo ganancias sobre las cuales calcular una remuneración para el directorio acorde a la normativa, ¿no? o si la hubo, resulta muy exigua. Entonces, a ver, la remuneración del directorio no está necesariamente en relación a las utilidades obtenidas. Porque, como les decía, hay condiciones externas de la sociedad, factores del contexto económico que, por hábil, por experimentado que sea los miembros del directorio, no están en condiciones de prever. Entonces, el desempeño económico de un ente muchas veces está más influido por el contexto económico, con factores ajenos a la sociedad que a la propia decisiones o pericia o experiencia de sus miembros del directorio. Entonces no resulta justo, si así lo evalúan los socios, dicen, bueno, no, la verdad que trabajaron, aportaron, su labor realmente ayudó a que la situación no fuera peor de lo que resultó. Bueno, pero no tienen la culpa los directores y merecen una retribución. Entonces, la ley reconoce esta situación, pero deja en manos de la asamblea de accionistas esta decisión, ¿no? Siempre y cuando esté en los puntos del orden del día. Fíjense entonces, por un lado, el límite respecto al límite superior, el monto por el cual se fijan los honorarios del directorio, para evitar de que hayan directores ricos y sociedad pobre, y por otro lado, evitar de que cuando los resultados no son tan buenos o hay ganancias inexistentes, dejarlos sin retribución al directorio. Son las dos situaciones, un máximo y un mínimo. Bien. Vamos a ver ahora un poquito sobre las incompatibilidades para ser director. No pueden ser directores ni gerentes las siguientes personas. Esto está enumerado en el artículo 264. No pueden ser designados directores, primero, aquellas personas que no puedan ejercer el comercio. ¿Y quiénes son los que no pueden ejercer el comercio? Esto estaba previsto antes en el viejo Código de Comercio. Recuerden que hoy tenemos el Código Civil y Comercial unificado. Y no podían ejercer el comercio, por ejemplo, los menores de edad y los incapaces. Estas son las personas que no pueden ser designadas directores. Los menores de edad y los incapaces. Tampoco pueden ser designados directores los fallidos por quiebra. La quiebra debe ser calificada por el juez de la quiebra, no cualquier quiebra, sino la quiebra debe ser, cuando tenga calificación por parte del juez, que la quiebra sea culpable o fraudulenta. Hasta 10 años después de su rehabilitación. 10 años después de su rehabilitación. Ahora, los fallidos por quiebra casual o los concursados hasta 5 años después de su rehabilitación. Hasta 5 años después de su rehabilitación. Y los directores
y administradores de sociedad cuya conducta se calificara de culpable o fraudulenta hasta 10 años después de su rehabilitación. Estas son sanciones, podríamos decir, son sanciones civiles o comerciales, si se quiere, que impone la ley, en este caso la ley de quiebras y de concurso, para castigar a quienes han tenido la responsabilidad en el ejercicio de la administración y representación de una sociedad que ha caído en estado falencial, que ha sido declarada en quiebra o concurso. O sea, son sociedades que se ven incapacitadas, ¿no?, por falta de recursos de cumplir y de honrar sus obligaciones. Y cuando la conducta de quienes tuvieron la responsabilidad de gestionarla ha sido calificada como fraudulenta, ¿sí?, o culpable. Entonces, en un caso, 10 años, hasta después de la rehabilitación. O para el caso en que la quiebra sea casual, ¿sí?, casual quiere decir que, bueno, no existió culpa por parte de sus directores, pero lo sancionan, con esta sanción civil, si se quiere, de que no pueden ser designados directores de una sociedad anónima hasta 5 años después de su rehabilitación. Tampoco pueden ser designados directores los condenados con penas accesorias de inhabilitación de ejercer cargos públicos, hasta 10 años después de cumplida la condena. En este caso, lo que ha habido es una persona condenada con accesoria de inhabilitación de ejercer cargos públicos, hasta 10 años después de cumplida la condena. Otra situación en la cual no pueden ser designados directores las personas que hayan sido condenadas por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondos, delitos contra la fe pública y delitos societarios. Son aquellos delitos cometidos en la constitución o en el funcionamiento o liquidación de sociedades hasta 10 años después de cumplida la condena. Tampoco pueden ser designados directores los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se relacione con el objeto de la sociedad hasta 2 años después del cese de su función pública. Esto es para evitar, obviamente, o tratar de evitar que aquel funcionario que ejerció su actividad en el ámbito de la administración pública cese en sus funciones, no puede, hasta 2 años después de haber cesado en sus funciones, no puede ocupar un cargo en una sociedad cuyo objeto social tenga relación con esa función. Eso obviamente es para evitar cualquier tentación, digamos, a utilizar saberes, conocimientos o influencias adquiridas durante el desempeño de su actividad pública y luego transferirlos a un ente privado. Esas serían las
las incompatibilidades para los cargos de directores y de gerentes. Denme un segundito. Denme un segundito, chicos, ya estoy con ustedes, un segundito. Ahora sí, disculpen la interrupción. Esto es lo que les acabo de comentar, lo que acabamos de ver, son las incompatibilidades para ser designado director de una sociedad anónima. Pero también hay prohibiciones. Es otro concepto, prohibiciones. Las prohibiciones tienen que ver con la existencia de ciertos límites en las funciones del director. Los directores no pueden, por ejemplo, no deben, contratar con la sociedad. Salvo que este contrato tenga que ver con la actividad normal de la sociedad, que las condiciones se realicen, que las condiciones del contrato sean similares a condiciones de mercado. Porque de esta manera lo que se pretende es evitar la tentación por parte de los directores de aprovecharse del ejercicio de su cargo en la sociedad, en perjuicio, por supuesto, de la sociedad. Entonces, por eso en principio tienen prohibido contratar con la sociedad. Imagínense ustedes un director de una sociedad anónima que a la vez tenga un negocio familiar, si no propio a través de un tercero o de un familiar, y de esa manera deriva contrataciones, compras, servicios con esa otra empresa, de su familiar, de su propiedad o un cierto grado de influencia. Entonces, eso es una prohibición. La ley le dice, señor, usted no puede contratar con la sociedad, salvo que se trate del objeto social, que sea la actividad normal de la sociedad. Y la segunda condición es que si la operación se hace en condiciones normales de mercado, donde no se evidencia un privilegio particular hacia el director, bueno, fantástico, allí no habría problema, porque no se evidencia un perjuicio hacia la sociedad en estos negocios. Pero el régimen legal no ve con buenos ojos
entonces de allí la prohibición. No ve con buenos ojos este posible conflicto de intereses. De hecho, también tiene prohibido realizar todo acto que tenga que ver con un interés contrario al de la sociedad. Prohibido todo acto con un interés contrario a los intereses de la sociedad, porque se supone que está lesionando, ocasionando un perjuicio a la sociedad por el interés contrario. Tampoco puede realizar actos en competencia con la sociedad. No puede participar ni por cuenta propia ni por terceros en actividades en competencia con la sociedad, excepto que haya puesto en conocimiento a la sociedad de tal circunstancia y que la sociedad lo haya autorizado. O sea, se me ocurre, por ejemplo, la sociedad tiene previsto presentarse en una determinada licitación, ¿no es cierto?, con un organismo público, o en un determinado negocio se presenta un concurso de precio a ofertar sus bienes o servicios. Y el gerente, o el director, mejor dicho, de la sociedad también tiene intereses en otra sociedad, y esa sociedad es competencia de la sociedad en la cual es director. Entonces, en este caso es donde se evidencia la prohibición, entonces, de actuar en competencia, en negocios en competencia con los de la sociedad. Acá también lo que se pretende evitar es que el director se vea tentado a hacer uso, usufructuar los saberes, los conocimientos, el detalle íntimo de los negocios, el detalle fino de los negocios, para transferirlos a un tercero y actuar en competencia con la sociedad. Pero así todo, la ley le permite que si el director pone en conocimiento a la sociedad de esta circunstancia y solicita la autorización de la sociedad para realizar este negocio, obtenga de ello la autorización. Entonces, si la sociedad, estando avisada, lo autoriza, no hay ningún problema. Y por último, los directores no pueden, son inhábiles para votar en la asamblea de accionistas en aquellas decisiones vinculadas a su responsabilidad o a su remoción con causa o en la aprobación de sus actos. No pueden votar aquellos directores que sean a su vez socios. Porque si no fueran socios, no pueden votar directo. Acuérdense que hemos dicho que solo pueden votar los socios. Pero ahora estamos hablando de la figura del socio director o del director socio. Entonces, cuando estamos en presencia de un director socio que va a la asamblea, asiste en su calidad de socio, no puede votar en los temas en los que se los está evaluando, en los temas en los que se está votando sobre su gestión, o sobre su responsabilidad, sobre su remoción con causa. No puede votar. Entonces, estas serían algunas de las prohibiciones. ¿Qué más podemos decir?
Cuando, algo que no les dije, cuando les mencionaba el interés contrario, habíamos dicho que cuando el director se vea en una situación en donde aparezca un interés contrario a los intereses de la sociedad, debe abstenerse de intervenir en esa deliberación, hacérselo saber al síndico y no votar, no votar. La violación de estos deberes por parte del director, la violación a cualquiera de estas obligaciones, lo hará ilimitada y solidariamente, ilimitada, solidaria no porque está él solo, ilimitadamente responsable por los perjuicios causados a la sociedad. Cuando existe interés contrario y él se quedó callado, no le avisó al síndico, y no se abstuvo de votar en esa situación. Los directores deben responder frente a la sociedad por sus actos. Frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los terceros. Por cualquier violación que se haga del estatuto, de la ley, primero siempre, cualquier violación de la ley, de los estatutos, de los reglamentos y de las instrucciones dadas por los socios. Por lo tanto, son responsables de manera ilimitada por el mal desempeño de su cargo, por violar la ley, el reglamento o el estatuto, por producir cualquier daño en acciones con dolo, abuso de facultades o culpa grave. Recuerden que el dolo es la intención, es un acto jurídico que se ha realizado con la intención de causar daño. Eso es actuar con dolo. Entonces, existe una responsabilidad por parte de los directores frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a los terceros. Siempre y cuando se les atribuya mal desempeño de su cargo, cuando se les atribuya violar la ley, el estatuto, el reglamento, o cuando se produzca cualquier daño, habiendo mediado dolo, abuso de sus facultades o culpa grave. Y siempre recuerden que hay actos por acción y actos por omisión. O sea, la responsabilidad tiene que ver no solo con la acción, o sea, con la ejecución de ciertos actos, sino también por la omisión. O sea, no haber actuado, por no actuar. Entonces, por actuar o por no actuar. La responsabilidad dice que a los directores se les puede asignar funciones de forma personal, si así lo estableciera el estatuto. Vamos a suponer que hay un directorio que sea pluripersonal, se pueden asignar funciones de manera personal. Esto se hace para delimitar las responsabilidades de los directores cuando el órgano, como les digo, es pluripersonal. Pero hay que tener la precaución de inscribir en el registro público e inscribir esta asignación de funciones, ¿no? Porque justamente lo que está permitiendo esta asignación de funciones, lo que está permitiendo es delimitar las responsabilidades de los directores. Limitan la responsabilidad ante el incumplimiento o ante algún daño. Entonces le da posibilidades de defensa al director. Ahora,
podemos hablar de exención de responsabilidad. Esto en cuanto a la atribución de responsabilidad. Pero podemos hablar de exención de responsabilidad, o sea, cuando queda eximido de responsabilidad es un director. Y queda eximido de responsabilidad social el director, dice que habiendo participado en la deliberación o resolución generadora de esa responsabilidad, el director deja constancia escrita de su protesta, de su desacuerdo, o de su votación negativa. Entonces, y que además le comunique al síndico, que esa responsabilidad, y cuál fue su actitud frente a esa situación. Denuncie, exponga hasta el síndico en qué estuvo de desacuerdo y por qué estuvo de desacuerdo. De esa manera puede conseguir la exención de su responsabilidad en un asunto. Esto es la exención. Otra cosa es la extinción de la responsabilidad de los directores. ¿Cuándo se extingue la responsabilidad? Bueno, estamos en presencia de tres situaciones. Nos vamos a encontrar en tres situaciones para poder definir cuándo se extingue la responsabilidad de un director. La primera de ellas es cuando la sociedad le aprueba la gestión al director, ¿no? Cuando la sociedad le aprueba la gestión. Como vimos en el modelito que les leí del acta, vieron que decía, resuelven aprobar la gestión del directorio. Bueno, que no es, les repito, no es la aprobación de los estados contables, es otra cosa. Acá estamos hablando de la gestión del ente. Entonces, cuando los socios le aprueban la gestión al director, cesa su responsabilidad. ¿Por qué? Porque se le dio por aprobado, se le dijo, señor, le aprobamos lo que usted ha hecho. Entonces, se extingue la responsabilidad. Segundo caso, cuando la sociedad renuncia en forma expresa a reclamar daños y perjuicios contra el director. Cuando se da alguna causal, algún motivo, y la sociedad puede reclamarle daños y no lo hace. ¿Por qué renuncia? Renuncia la sociedad a su derecho. Se extingue la responsabilidad del director. Por último, también se extingue cuando la sociedad acuerda mediante una transacción una indemnización con el director responsable. La sociedad acuerda un monto determinado en concepto de indemnización por parte del director. Concepto de indemnización por daño y perjuicio que pudiera haber ocasionado la actuación del director. Entonces se llega a un acuerdo, una transacción, una indemnización. Entonces ahí en ese caso también se extingue ya la responsabilidad del director. Ahora bien, para que se extinga la responsabilidad del director en alguna de estas tres circunstancias, deben mediar dos condiciones. Que la responsabilidad del director no surja por violación de la ley o los estatutos. Porque en ese caso los socios no lo pueden eximir, porque no son ellos quienes para eximir la violación por parte de un director que haya incurrido en violar a través de sus actos
por acción o por omisión a la violación de la ley o los estatutos. Y el segundo caso es cuando no exista oposición de parte de los accionistas que representen el 5% del capital social, ¿no? Que no se opongan los accionistas a la extinción de la acción de responsabilidad. Bueno, esto es en cuanto a la acción de responsabilidad. ¿Quiénes pueden remover a los directores? Bueno, va de suyo que si la asamblea lo designa, la asamblea puede removerlo, ¿no es cierto? Entonces, la asamblea de socios es quien puede remover al directorio. Ahora, si un accionista quiere remover al director de su cargo, deberá pedir al directorio que convoque una asamblea ordinaria a fin de tratar el tema. Y para que el tema sea tratado, el socio que pide la remoción del director deberá expresar justa causa, deberá expresar los motivos. Estos motivos deben tener la suficiente entidad y gravedad para configurar la justa causa. Y aún así, si la remoción del director no prospera, el accionista podrá recurrir a la vía judicial a través de la denominada acción de remoción. La acción de remoción. ¿De quién? Del director. Y acá enganchamos con aquella figura que vimos, si ustedes recuerdan, en la intervención judicial. Cuando vimos la intervención judicial decíamos que la intervención judicial era una medida cautelar accesoria a una principal, mediante la cual se solicitaba la intervención judicial, o sea, la designación de un veedor, de un coadministrador o de un administrador. Bueno, esa medida accesoria a una principal es justamente, esta es la principal, es la acción de remoción del director. La otra es la intervención judicial, es la medida cautelar, o sea, tiende a tutelar, a proteger los derechos de la sociedad que se podrían ver dañados con la intervención del director que aún permanece en funciones, porque solamente puede ser desplazado, llegado a esta instancia, por decisión judicial. Entonces, por eso es que decimos que si la remoción no prospera, con el pedido del accionista que invocó justa causa, le pidió al directorio que lo remueva, el directorio no lo remueve, entonces el accionista le queda la opción de recurrir a la vía judicial para solicitar la acción de remoción del director. Bien. ¿Qué más podemos decir? Vamos a decir que el cargo de director, tenemos que decir que el cargo de director es personal e indelegable. Personal e indelegable. Esto está en el artículo 266. El director no puede delegar en un tercero su cargo, el cumplimiento de sus funciones. No puede. No se puede otorgar un mandato a un tercero para que en su nombre desempeñe sus funciones. Es personal e indelegable. No obstante, en virtud del artículo 270, se autoriza al directorio, es una cuestión muy distinta, se autoriza al directorio a designar gerentes en quienes puedan delegar funciones ejecutivas de administración, o sea, temas operativos, por ejemplo, un gerente de finanzas, o un gerente de administración, o un gerente de producción. Entonces, el directorio puede designar gerentes
que desempeñan funciones ejecutivas, ¿no? Pero de administración. Son aquellas funciones tendientes a gestionar los negocios de la sociedad, negocios de carácter ordinario, repetitivo. ¿Mm? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la gestión del personal, la gestión de finanzas, ¿no? Como les decía, un gerente financiero, un gerente de recursos humanos, un gerente de producción. Pero no se pueden delegar en los gerentes, no se pueden delegar facultades de administración extraordinarias. Por ejemplo, vender un inmueble, actos de disposición. No tienen la posibilidad de delegar. Eso es indelegable, es propio de los directores. Por otro lado, la existencia de gerentes en la estructura de la sociedad no excluye la responsabilidad de los directores, porque ellos seguirán siendo responsables. Acuérdense que lo que se delega son funciones, pero nunca responsabilidad. Los directores siempre deben ejercer la función de vigilancia sobre los actos desempeñados por los gerentes. Los gerentes deberán responder ante la sociedad los terceros por el desempeño de sus cargos en la misma extensión y forma que los directores. Y los gerentes son designados por el directorio. El directorio es el que designa a los gerentes. Estamos hablando, por supuesto, de sociedades con un cierto grado de complejidad en su estructura, en sus negocios, donde hace falta, imagínense la estructura por ejemplo, del directorio de YPF. Entonces, hacen falta una cierta cantidad de directores y a su vez de gerentes. Recuerden, los gerentes no son designados por la asamblea, son designados por los directores. Y son los directores los que delegan en ellos facultades de tipo ejecutivo, de tipo operativo, para que gestionen los negocios de la sociedad. Pero siempre son responsables los directores. Bueno, cuando el directorio es pluripersonal, se deben adoptar decisiones, por supuesto, acorde a la forma en que esté organizado ese directorio pluripersonal. Y les recuerdo que estas formas de organizar son tres. La primera de ellas es conjunta, indistinta, y la tercera es colegiada. Cuando el directorio es pluripersonal, la forma en que se van a organizar las personas, los directores, es adoptando una de estas tres clases de administración. En la administración conjunta para que un acto resulte válido, requiere la intervención de dos o más directores. En ese acto jurídico, la firma de dos o más directores. Por eso es conjunta. Cuando es indistinta, quiere decir que cualquiera de los directores, con la firma de cualquiera de los directores, resulta válido el acto. Y cuando es colegiada, las decisiones son tratadas en reunión por los directores, se vota y la decisión se la transmiten al presidente del directorio y él ejecuta. Entonces las decisiones son adoptadas de manera colegiada. Se vota
y las decisiones se le transmiten al presidente del directorio y él entonces las implementa. Cuando es indistinta, cualquiera toma decisiones, y cuando es conjunta hace falta por lo menos 2 directores para tomar decisiones. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más les puedo contar, chicos? Bueno, creo que nada más. Con este tema estamos terminando. Que me ubique. En este tema estamos terminando lo relacionado con el órgano de administración y representación, que es el directorio de una sociedad anónima. Lo que tendríamos que ver, ¿alguna pregunta, chicos, hasta ahora? Uy, que hemos quedado poquito, ¿eh? ¿Están ahí, chicos? No, profe, por lo menos yo no. Ah, bueno. Sí, sí. Ahí está, Valentina. Bueno, bien, gracias, Valentina, por contestar. Bueno, chicos, les propongo, vamos a seguir un ratito más y vamos a ver el órgano de fiscalización rápidamente, a ver si podemos avanzar un poquito más. Y los dejo después en libertad de acción. Bueno, el órgano de fiscalización. Hasta ahora llevamos visto el órgano de la voluntad, el órgano de gobierno, que es la asamblea. Vimos las clases de asambleas, vimos el quórum para que se realicen las asambleas, vimos qué clases de asambleas hay, vimos las mayorías, vimos el tema de la votación, vimos las actas, luego vimos también el órgano de administración y representación, que es el directorio, y lo que vamos a ver ahora es el órgano de fiscalización de las sociedades anónimas. El órgano de fiscalización es el encargado de controlar la administración de la sociedad. Esa es la definición más sencilla que les puedo dar. Es el órgano encargado de controlar. Por eso es órgano de fiscalización, que significa control. Es el órgano de control de la administración de la sociedad. O sea, es el órgano que controla la administración y representación de la sociedad. O sea que el que es controlado aquí es el directorio. Es el directorio. El tema es que la fiscalización no es la misma para todas las sociedades anónimas. Hay variantes, está previsto en la ley, hay variantes. La primera gran separación que tenemos que hacer para poder analizar el tema de la fiscalización de la sociedad es la separación entre las sociedades que no están incluidas en el artículo 299, famoso artículo 299, y las que sí están incluidas en el 299. Esa es la primera gran separación para podernos ubicar en el tema de la fiscalización. Las sociedades anónimas no incluidas en el 299, no incluidas, recuerdo, el 299 es aquel que, sociedades que, se los leo ya nomás, así. Era el de las sociedades que tienen fiscalización estatal permanente y que responden a una enumeración de la ley.
299 son, dice así, las sociedades son las sociedades que están comprendidas en la fiscalización estatal permanente a través de un órgano de control. Las sociedades anónimas, además del control de constitución, quedan sujetas a la fiscalización de la autoridad de contralor, de su domicilio. Recuerden que en nuestro caso, entonces, la provincia de Mendoza, la autoridad de contralor de las sociedades anónimas es la Dirección de Personas Jurídicas. Dice así entonces, además del control de constitución quedan sujetas a la fiscalización del órgano de contralor de su domicilio durante su funcionamiento, disolución y liquidación en cualquiera de los siguientes casos. Las sociedades que hagan oferta pública de sus acciones o debentures, las que tengan un capital en P superior a los 50 millones, cuando sean de economía mixta o se encuentran comprendidas en la sección cuarta, que son las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, realicen operaciones de capitalización, ahorro o cualquier forma que requieran dinero o valores al público, con la promesa de prestaciones o beneficios futuros. Que exploten concesiones o servicios públicos, que se trate de sociedad controlante de o controlada por otra sujeta a fiscalización anteriores, o se trate de SAO, de sociedades anónimas unipersonales. Todas estas caen dentro de la fiscalización estatal permanente, artículo 299. Entonces, la primera gran separación, sociedades que caen dentro del 299 y las que no están comprendidas en el 299. Las que no están comprendidas en el 299 son aquellas sociedades que llamamos cerradas, son aquellas sociedades familiares, de pequeña cantidad de socios, no por una cuestión de monto, sino porque, como les digo, son sociedades con pequeña cantidad de socios, que no están en el ánimo de esta sociedad, por supuesto no cotizan acciones en bolsa, ni mucho menos. Estas sociedades pueden optar por tener o no tener un órgano de fiscalización. Es optativo, no es obligatorio. Recuerden, sociedades que no están en el 299, son sociedades anónimas que no están en la fiscalización estatal permanente. Son normalmente sociedades cerradas. Esta clase de sociedades puede optar por tener o no tener un órgano de fiscalización. Si deciden tenerlo, el órgano de fiscalización se implementará un consejo de vigilancia o una sindicatura. Son dos cosas distintas, ya las vamos a ver en detalle. Entonces, sociedades no comprendidas en el 299, son sociedades comúnmente llamadas sociedades cerradas. Pueden optar por tener o no tener órgano de fiscalización. Si optan por tener órgano de fiscalización, este órgano podrá ser o consejo de vigilancia o sindicatura. Y si optan por no tener órgano de fiscalización, el control, la fiscalización está a cargo de los accionistas. En definitiva, está a cargo de los accionistas. Esto está previsto en el artículo 284, infine, y en el artículo 55. Recuerden, artículo 284, infine, y artículo 55. Volviendo entonces, sociedades cerradas, sociedades no comprendidas en el artículo 299, el órgano de fiscalización es optativo y podrá ser o sindicatura o consejo de vigilancia, que no es lo mismo.
O bien, si optan no tenerlo, el poder de fiscalización, de control, lo tienen los accionistas. Ahora, vamos a la otra categoría, a las sociedades comprendidas en el 299, que son las que le leí recién. Son las comúnmente denominadas sociedades abiertas. Estas sí o sí deben tener un órgano de fiscalización. En principio, la sindicatura es obligatoria. En principio, es obligatoria. Pero puede ser sustituida por el Consejo de Vigilancia. En otras palabras, si en el estatuto de este tipo de sociedades, la del 299, se prevé la existencia de un Consejo de Vigilancia, se puede prescindir de la sindicatura. Pero tiene que estar previsto Consejo de Vigilancia. Pueden tener Consejo de Vigilancia o sindicatura. Pero, si el estatuto lo prevé, pueden tener Consejo de Vigilancia. Y prescindir de la sindicatura. Y siempre, por ser del 299, están sujetas a fiscalización estatal. ¿A través de quién? A través del órgano de control que corresponde a la jurisdicción de la sociedad. O sea, en nuestro caso, les repito, a la Dirección de Personas Jurídicas. Vamos a ver ahora, y con esto vamos a ir acercándonos al final de la clase por hoy. Vamos a ver ahora qué diferencia hay entre el Consejo de Vigilancia y la sindicatura. Porque hasta ahora les he venido hablando de uno o de otro, les he dicho que son distintos, pero no les he dicho más nada. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son las características de cada uno. El concepto de Consejo de Vigilancia es que es un órgano de fiscalización colegiado, no profesional, integrado por 3 a 15 accionistas. O sea, sus miembros son socios, cuya existencia deberá estar expresamente prevista en el estatuto, el que deberá reglamentar su organización y funcionamiento. Entonces, ¿qué es el Consejo de Vigilancia? Es un órgano de fiscalización de una sociedad anónima. Es colegiado, quiere decir que es pluripersonal. Es no profesional, quiere decir que no se requiere título profesional ni de abogado ni de contador para formar parte del Consejo de Vigilancia. Pero sí se requiere que sea accionista. El número de 3 a 15 deben ser accionistas. Y la existencia debe estar prevista en los estatutos de la sociedad. Entonces, traten de recordar estas características. ¿Eh? Traten de recordar estas características. El Consejo de Vigilancia está formado es un órgano pluripersonal formado por 3 a 15 accionistas. Deben ser socios, 3 a 15 accionistas. No hace falta, es un órgano no profesional, no hace falta título profesional. Y la existencia debe estar prevista en el estatuto. Es un órgano de control, su función es controlar a la actuación del directorio, clarito. Es colegiado porque está integrado por 3 a 15 miembros. Nunca puede ser unipersonal, Está integrado por accionistas exclusivamente. Bueno, y ahí repito, no profesional, no hace falta título habilitante y debe estar establecido en el estatuto. En cambio, la sindicatura es un órgano integrado por accionistas o no. Ahí ya tenemos una primera gran diferencia
con el Consejo de Vigilancia. La sindicatura, que es el órgano de fiscalización, puede o no estar integrado por accionistas. Es obligatorio para las sociedades anónimas abiertas y optativo para las sociedades anónimas cerradas. Puede ser unipersonal o pluripersonal, o sea, colegiado. La designación y revocación compete a la Asamblea con atribuciones inderogables, indelegables e irrenunciables, encargado de la fiscalización de la sociedad. Y además, se requieren condiciones para ser síndico. Sus miembros, para ser miembros de la sindicatura, para ser síndico se requiere el título habilitante de abogado o contador público. Para ser miembro de la sindicatura se requiere ser abogado o contador público con título habilitante. Y el segundo requisito, tener domicilio real en el país. Tener domicilio real en el país. También podemos decir acá que la sindicatura puede ser ejercida por una sociedad, no necesariamente por personas humanas, sino una sociedad con responsabilidad solidaria y constituida exclusivamente por abogados y contadores o contadores, pueden ser designados para integrar la sindicatura, o sea, para ejercer la función de síndico. O sea, que la función de síndico en una sociedad abierta puede ser realizada por una o más personas, no necesariamente accionistas o bien, pero sí con título profesional habilitante y tener domicilio en el país, o bien por una sociedad de abogados, de contadores o de abogados y o contadores, ¿no? Pueden ser exclusivamente una sociedad formada por esto. Prestar el servicio de sindicatura a las sociedades. Bueno, me interesaba, antes de seguir avanzando en este punto, que tomaran conocimiento, dejarles planteado ya de qué hablamos cuando hablamos de órganos de fiscalización de una sociedad anónima, cuáles son las posibilidades. Ya vimos que hay sociedades en donde el órgano de fiscalización es optativo y en otras son obligatorios, y que los órganos de fiscalización pueden ser o el Consejo de Vigilancia o la sindicatura. Y hemos visto las diferencias entre los dos. Las principales son, les repito, para el Consejo de Vigilancia, sí o sí tiene que ser socio. Tienen que ser socios, no hace falta tener un título habilitante, y en el caso de la sindicatura es pluripersonal o unipersonal. En el otro era colegiado, en el Consejo de Vigilancia era colegiado, recuerdan, de 3 a 15. En la sindicatura puede ser unipersonal o pluripersonal el órgano, y los requisitos son, pueden o no ser socios, pueden o no estar integrados por socios, pero evidentemente las personas humanas deben tener el título de contador o abogado, residir en el país, o puede ser llevada adelante esta función por una sociedad integrada exclusivamente por contadores, por abogados o por contadores y abogados, ¿no? Para cumplir esta función de fiscalización de la sociedad anónima. Por ahora me interesa que se queden ya con esa
con los conocimientos de esa distinción. Así que les propongo continuar en la próxima clase con el desarrollo del órgano de fiscalización. Vamos a hacer mención al resto del programa en la próxima clase. Vamos a terminar con esto. En un segundo. Bueno. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda respecto a los temas que hemos visto? No, profe. Bueno. Han participado poco hoy, chicos. Me han dejado hablar demasiado a mí. Bueno, ¿qué les parece? Sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Va, por lo menos yo he estado anotando bastante. Bueno, de todas maneras les voy a preparar una guía de estudio de esto, quédense tranquilos. Valoro la presencia de ustedes, prestarme atención estas largas horas de clase, lo valoro mucho. Valoro que tomen apuntes, les va a servir muchísimo, les puedo asegurar que les va a servir, pero además yo les voy a preparar una pequeña guía de estudio, un pequeño resumen de todo esto, lo voy a subir al aula y los voy para que ustedes tengan después la disponibilidad de este material. Así que los que se les pudiera haber escapado al tomar nota, quédense tranquilos que van a tener el respaldo del material en el aula. Bueno, chicos, ¿les parece que dejemos acá la clase y los dejo en descanso? Hasta la clase que viene. ¿Cómo va el partido? No tengo ni idea. Yo tampoco. Bueno, chicos, los dejo acá, me despido de ustedes, les agradezco la presencia, les agradezco haberme prestado atención, el aguante, y nos vemos la clase que viene. Buen fin de semana. Chao, profe, gracias, igualmente. Gracias, profe. Chao. Chao, chicos. El perrito también me saluda. Chao, Valentina, hasta luego.